31, vamos a leer y dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Amén. Pueden tomar asiento en esta noche. Ok. Tengo 40 minutos para poder desarrollar el tema de esta noche. Para algunos no soy extraño, para otros sí. Para algunos no soy extraño con los mensajes que yo transmito a través de la palabra de Dios. Ya algunos me conocen que soy bastante serio en este asunto. Pero en esta noche, el tema que yo le traigo, conforme a la lectura, se llama los negocios del Padre. Amén. Amén. Los negocios del Padre. Vivimos en una época, vivimos en unos momentos, vivimos en instantes donde ahora los negocios de la iglesia son otros tipos de negocios. Vivimos en una época donde los negocios de la iglesia han dejado de ser los negocios del Padre. Hoy, con la tecnología avanzada, con las pantallas digitales y con todo lo que tenemos, y en este tiempo donde supuestamente la tecnología va mejorando la sociedad, también la iglesia va haciendo cambios y va sufriendo cambios conforme la tecnología avanza. Algunos dicen que la tecnología mejora la sociedad, otros dicen que no. Pero hay algo que nosotros debemos de entender y comprender: que Dios sigue siendo el mismo Dios de hoy y de siempre. Amén. Amén. Dios sigue siendo el mismo y no cambia ante ninguna circunstancia, y no cambia ante ninguna cultura, y no cambia ante nada. Sus valores morales trascienden la cultura, sus valores espirituales trascienden las creencias personales, sus principios de autoridad divina bíblica trascienden nuestras locuras como humanidad. Jesús tenía 12 años y se cree que a los 12 años el niño varón judío se presentaba al templo como un prospecto nuevo ante los rabinos. Y vemos que Jesús se queda en el templo y su mamá lo andaba buscando con su papá. Y cuando lo encuentran, le dice a su mamá: ¿por qué nos has hecho esto? Era como: ¿por qué te has quedado aquí? Y Jesús le da una respuesta que yo creo que a cualquier mamá se la hubiesen dado, le revienta la boca. Amén. Amén. ¿No saber que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Sí? Yo le hubiera dicho eso a mi mamá, me quiebra todos los días. El día que yo le dije a mi mamá: voy a ser pastor, voy a estudiar para ser pastor, y que de eso me vas a dar de hartar, no me pegó porque ya estaba grande. ¿Sí? Ya estaba próximo a casarme. Pero hoy, esta noche, yo quiero enfocarme en esa pregunta que Jesús le hace a su mamá, y dice: entonces él le dijo a María y a José: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario
De verdad, nosotros sabemos y entendemos y conocemos que debemos de estar en los negocios del Padre. Pero hoy en esta noche yo quiero hacerle la pregunta, ¿de verdad usted conoce cuáles son los negocios del Padre? ¿De verdad usted sabe cuáles son los negocios del Padre? Porque podemos ser creyentes, cristianos, podemos estar en una congregación, podemos estar en los 52 cultos en el año o 104 cultos en el año, si usted asiste 2 veces por semana a la iglesia. Pero realmente, ¿usted conoce cuáles son los negocios del Padre? ¿De verdad los comprende? Jesús tenía 12 años y estaba entre los doctores de la ley, preguntándoles y dando preguntas. Él sabía que era estar en los negocios del Padre. Y hoy en esta noche vamos a contestarnos la pregunta, ¿qué es estar en los negocios del Padre? La iglesia del siglo XXI, la iglesia que se le conoce posmoderna, ha perdido qué es estar en los negocios del Padre. Ahorita solo estoy en la introducción de la introducción. Ha perdido estar en los negocios del Padre. Jesús sabía que era estar en los negocios del Padre. Y se lo voy a decir así claramente. Es saber conocer, hablar, enseñar y predicar la palabra de Dios. Eso es estar en los negocios del Padre. Amén. Toda persona que no está metida en ese rumbo, que no está metida en esa faceta, no está en los negocios del Padre. Pero pastor, yo pertenezco a un ministerio. Pastor, pero mire, yo soy el líder de X cosa, pero mire, yo toda la vida he estado en esto. ¿Realmente esos son los negocios del Padre? A veces la iglesia se ha equivocado en poner cosas secundarias como primaria, y las primarias las han relegado a un segundo y tercer lugar. Jesús, a sus 12 años, sabía que era estar en los negocios del Padre. Amén. Amén. He sido profesor durante 15 años de Biblia y de teología. Y cuando yo le hago las preguntas a mis alumnos, no saben nada de Biblia, hermano. Y digo yo, ¿y en qué negocios están entonces? ¿O para qué han venido a estudiar la palabra de Dios? Para poner un negocio que se llama iglesia. Porque la ofrenda y el diezmo caen, hermano. Amén. Amén. Jesús no estaba hablando con los doctores de la ley acerca de, ¿y mañana qué evento vamos a hacer, Jesús? ¿Y mañana qué vamos a hacer? La iglesia de hoy en día ha perdido la calidad de iglesia porque no está en los negocios del Padre. Amén. Amén. Entonces vamos a contestarnos esa pregunta. ¿Qué es estar en los negocios del Padre? Jesús lo sabía. Era estar enfrascado, enfocado, metido en la palabra de Dios. Amén. Nadie quiere leer la palabra de Dios. La gente es alérgica. Hoy, en este año, yo he puesto a leer a toda mi congregación la palabra de Dios. Amén. Todos los días. 2, 3, 5 capítulos. Y hay de ellos si no lo hacen. Porque es necesario que la iglesia de Dios conozca la palabra de Dios. Así, de claro y sencillo. ¿Por qué? Porque mire, en el siglo II de nuestra era, los emperadores como Domiciano, Nerón, Diocleciano, Séptimo Severo, todos esos emperadores del siglo II y el siglo III, persiguieron encarnizadamente a los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque sabían en qué negocio estaban los creyentes. Morían por la palabra de Dios. Hoy la iglesia no va a morir por la palabra de Dios. Lastimosamente les voy a decir algo bien crudo. La iglesia hoy muere
por una ideología denominacional y teológica, así como morían los pandilleros por un número y una letra. Pero no mueren por Cristo Jesús. No sufren por Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿en qué negocios está la iglesia? Los apóstoles, los siervos de Dios en los primeros siglos de nuestra era, morían por la palabra de Dios. Y no les importaba que los leones los desgarraran. No importaba que las fieras los despedazaran. Sabían por qué morían. Sabían por qué estaban muriendo. Hoy en día sabrá la iglesia por qué. No, si la iglesia ni sufre, mi hermano. Sin evangelizar, ¿sabe? Peor si quieren a misionar, para misionar. Para eso es otro Cristo, mi hermano. La iglesia no sufre, vive en gloria, en banqueteos, vive en eventos y en tanta tontera, menos en la palabra de Dios. Amén. Jesús sabía. Amén. Amén. ¿Sabe usted que está en los negocios? Amén. Ya no escuché muchos amenes como al principio. Amén. Esta es la primera prioridad, la palabra de Dios. Amén. Amén. Los que me conocen saben que así me la gasto, las balas. Pero esta es la verdad. Nosotros debemos estar enfocados en la palabra de Dios. Y mire, hermano, me puede dar un infarto ahí de quedarme noche leyendo. Pues muera ahí con la palabra de Dios. Amén. Samuel era un niño y dormía a la par del arca del pacto, con la presencia de Dios. Amén. Amén. Los negocios, y en los negocios no hay socios, dicen por ahí. Amén. Es usted y la palabra de Dios. Amén. Es usted y la palabra de Dios. Amén. Es usted y la palabra de Dios. Aleluya. ¿Sí? No hay intermedios. Jesús es su sumo sacerdote quien intercede por usted. Es usted. Amén. Amén. Entonces comprobemos. Porque usted va a decir, no, que el pastor está loco, ¿no? La Biblia nos comprueba que lo importante para los apóstoles y para todos los creyentes era la palabra de Dios. Anoche, mientras pensaba en este texto, me puse a leer todas las cartas de Pablo. Todas. Para encontrar qué era realmente el negocio de Pablo. Usted va a decir, hermano, ¿y esto de la iglesia es un negocio? Sí. Usted negocia la salvación. Amén. Amén. Usted decide si ser salvo o no. Porque hay muchos que están en la congregación y no son salvos. Están convencidos. Mañana se pueden cambiar de equipo, así como los que se cambian del Barça al Real Madrid, del Real Madrid al Barça. Hoy son, mañana no son, entre Camago y Elote. Y muchos cristianos así están también. Amén. ¿Qué negocian en la congregación? ¿Qué se negocia en la vida cristiana? ¿Me doy a entender? Amén. Prioridad número 1 es la palabra De Dios. Eso no me importa. La palabra de Dios, hermano. Es lo que lo salva. ¿Y qué más? Los 66 libros hablan de Jesús. Los 39 del Antiguo Testamento, todos hablaban de Jesús. Las profecías eran dirigidas a Jesús. El Nuevo Testamento explica la obra del Mesías, de Jesús. ¿Y de qué vamos a hablar entonces? Amén. Del pastor Alex Torres, del fulano tal, de la hermana tal. Mire, hay predicadores que se suben aquí o se suben en su púlpito y cuentan 25,000 anécdotas. Y eso es palabra de Dios. Aquí se predica palabra de Dios. Amén. Y se debe de predicar palabra de Dios. Amén. Así debe de ser. Los negocios del Padre. Los negocios del... Y no espere que le van a dar la cama que al chivilica del cielo. Amén. Amén. Porque muchos buscan el evangelio. Porque va a haber billete, va a haber bendición. Pablo dijo que los que quieran vivir en santidad y en paz,
van a tener persecución. Jesús dijo en el Sermón del Monte, capítulo 5, por mi causa los van a vituperar, los van a despreciar. Entonces no es tan bonito esto de ser creyente. Pero hoy nos han vendido un negocio diferente, una iglesia de eventos, una iglesia de congresos, una iglesia de conciertos. Y allá van a los conciertos, como que si eso fuera el verdadero evangelio. Eso no es negocio de la iglesia, es el negocio de la cúpula de los líderes. Amén. ¿Usted cree que los artistas vienen baratos? Se les pagan, y de su tiempo y ofrenda. ¿Usted cree que es gratis? Es como el 2x1 de la nevería. El 2x1, no, si paga los dos por igual. Amén. Así nos engañan, como los políticos. ¿Me doy a entender? Pastor, ya nos exhibió a los líderes. Sí, es que aquí hay que predicar a Cristo. Amén. Entonces lo voy a comprobar. Traigo 12 citas, que no voy a leerlas todas por cuestión del tiempo. Voy a leer unas 4 y luego una reflexión directa para que comprendamos que esto, todo lo que hacemos en la vida de creyente es palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Quieren comprobarlo? Amén. Primera de Corintios 1:17. Primera de Corintios 1:17. Comprobemos que los negocios del Padre es siempre la palabra de Dios. 1:17, ¿lo tiene? Amén. Oiga, pues no me envió Cristo. ¿Qué dice? ¿No lo han encontrado? Pues no me envió Cristo a bautizar. Es para que estén. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el qué. El evangelio. Uy, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana el qué. La cruz de Cristo. ¿Qué dice? No me envió el Señor a qué. A bautizar. ¿Y el bautismo es importante, sí o no? Amén. Amén. El bautismo es primero que la palabra de Dios. No. Según acá. Ale, le estoy poniendo cascaritas. No, mi hermano. No. Y la Santa Cena es más importante que la palabra de Dios. No. Es la palabra de Dios primero. Primero. Porque primero se obedece, primero se cree y después se hace la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vean, el negocio de Pablo, ¿cuál era? A mí no me ha enviado el Señor a bautizar. A mí me ha enviado ¿a qué? A predicar. A predicar el Evangelio. Amén. Gran evento mañana en la montaña de no sé dónde. Ya van todos los mundos. Amén. Que hay que buscar la presencia de Dios allá, van. Amén. Tírese en su casa, moquee y llore ahí en su casa con la palabra de Dios. Amén. ¿Qué son esas tonteras? Porque hoy el negocio de la iglesia es diferente. Ofrenda $30. Pago gasto de bus y comida. ¿Por qué no se reúne en su casa con su familia? Compran pan y Coca-Cola y leen la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad que somos bien absurdos? Así es. La iglesia es absurda, ¿verdad? Amén. ¿Sí es cierto? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Usted cree que estaban jugando peregrina con los doctores de la ley? Jugando chibola, elevando piscucha. Estaban preguntándose sobre la palabra de Dios, haciendo preguntas y respuestas. Amén. Amén. ¿En qué negocio estamos, mis hermanos? Pastor, yo no lo conozco, pero ya me cayó mal, no importa. Amén. Amén. Los profetas no caían bien. Amén. ¿En qué negocio estamos, mis hermanos? Palabra de Dios. Amén. Amén. Palabra de Dios. Amén. 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 Hay gente que nunca ha leído la Biblia totalmente. Amén. Pero son predicadores. Yo conozco a algunos así. Predican todos los sábados, domingos, lunes, miércoles. Y no conocen la Biblia. Amén. ¿En qué negocio están? No sé, yo fácilmente me puedo armar
mis 20 sermones y los predico todo el mes. Así medio, ¿verdad? El zapatero remendón por lo medio y para que caminemos. No, palabra de Dios es lo más importante en su vida. Mis Amén. hermanos, es así y es así. Amén. 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 Es lo que importa. Comprobemos. Vamos a la otra cita. 2 Corintios 4:5. 2 Corintios 4:5. Ahí cerquita. ¿Lo tiene? Sí. Oiga lo que dice. Porque no nos predicamos a nosotros. Mismos. Uy, papá. Sino a quién? A A Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor. A Jesús. Usted y yo somos gatos en el Evangelio. Amén. Ahí dice, y nosotros como siervos. Esa palabra siervo en el griego original se pronuncia así, oiga, doulos. Doulos. Y un doulos era un siervo esclavo, era el que le lavaba los pies a las personas que llegaban de visita a la casa. Era el que hacía el que hacer la comida. Pablo está diciendo, nosotros predicamos de nuestro jefe, que es Cristo Jesús. Amén. Y luego hablamos de nosotros como esclavos del jefe. Amén. Amén. Le guste o no le parezca. ¿Así? ¿Se dan cuenta cuáles son los verdaderos negocios? Amén. ¿Sí? Mira, hay iglesias que solo les predican de amor y de gracia, pero no les predican de que Dios también es un Dios celoso y con fuego consumidor. Amén. No, mire, a la iglesia le gusta que le hablen de prosperidad. Amén. Y muchas de las iglesias están llenas, atiborratadas de mucha gente, porque creyeron a un evangelio, acepta al Señor y todos sus problemas van a ser resueltos. ¡Mentiras! Es mentira. Acepta al Señor y todas sus dolencias van a ser sanadas. Mentira. Pablo tenía un aguijón en la carne y nunca fue sanado. Amén. Señor, sáname. Y dice que 3 veces. Y me dijo el Señor, cállese y bástese en mi gracia. Amén. Gloria a Dios. Se los estoy comprobando con la palabra. Amén. Pero hay gente que ha llegado engañada a la iglesia. Por eso es necesario estos sermones. Que pongamos en justa posición aquel que nos ha dado el regalo de la palabra de Dios y de la vida eterna. Amén. Que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Amén. Amén. Estos son los verdaderos negocios del Padre. Ir a evangelizar, a predicar. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Amén. Vamos a otro versículo. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. ¿Lo tienen? Solo denle vuelta a algunas páginas porque voy en orden. Colosenses 3:16. Es uno de mis versículos favoritos. Me encanta, es uno de los versículos que me aprendí hace muchos años. La palabra de Dios, oiga, o la palabra de Cristo, more, oiga, en abundancia. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahí no hay que predicar los pastores, ellos por fin son los que saben la palabra de Dios, por eso les dan miel con el dedo y le dicen amén a todo a los pastores, y muchas veces nos equivocamos también. Amén. Amén. Sí. Y no hay equivocaciones humanas, no, errores doctrinales, mi hermano. Más que yo les venga a predicar que Jesús no es Dios. ¿Qué dirían ustedes? ¿Me confrontarían ahorita a mí? Pero a veces hay cosas que en la iglesia lo dicen y todos, ¡amén! Cuidado, por eso usted tiene que saber la palabra de Amén. Dios. Amén. Usted tiene responsabilidad, tanto como el pastor, de conocer la palabra de Amén. Dios. Amén. Amén. ¿Sí? Y el que está aquí predicando, pues tiene que temblarle las patas porque va a venir a hablar palabra de Dios. Amén. Amén.
¿Usted cree que aquí no estoy comiendo? Sí, claro que estoy comiendo. Digo algo que no sé. Yo ya sé que me la tengo que ver con mi jefe. Amén. Él y yo. Y después mi mujer va a estar ahí. Mira, dijiste esto, que no sé qué. Ya la veo. Hasta hoy en día tengo 10 años de predicar y nunca me ha dicho, ahí te equivocaste. Jamás. Y no estoy diciendo que soy infalible, no. Es que mire, como el sumo sacerdote, si el sumo sacerdote se equivocaba en una de las cosas en el templo, lo mataban. Amén. Jaladito como un lazo del tabernáculo. ¿Sí? No, si los predicadores chabacanes a contar chistes vienen al púlpito, a contar que la mujer no los quiere, a contar sus problemas y su desgracia. A la iglesia se llega a predicar la palabra de Dios y luego se alaba al Señor. Amén. Amén. Lo primordial es la palabra de Dios. Amén. Si la palabra de Dios no nos transforma, no estamos en nada. Amén. Simplemente estamos haciendo bultos en las sillas. Amén. Y no pasamos de maceta, como decía mi abuelo, Amén. del corredor. En este caso, de la iglesia. Dura la palabra, ¿sí o no? Amén. Pero así es. Y mire, sigamos leyendo. Enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos. Se da cuenta que es lo primario, la palabra de Dios. ¿Y qué es lo secundario? Exhortando y enseñándonos. ¿Y qué es lo terciario? Cantar. Pero hay gente que pone la carreta adelante y los bueyes atrás. Amén. Yo he ido a congregaciones, mira, una vez me invitaron a una congregación, cantaron 7 horas Amén. y me dejaron 20 minutos para predicar. Y después todos dormidos, miren. De 7 horas cantando. Es increíble. Porque no le dan la prioridad a la palabra de Dios. Amén. Amén. Si la palabra de Dios no es prioridad, no es culto al Señor. Amén. Amén. ¿Le guste o no le guste? Perdón, pero yo así es mi naturaleza. La palabra de Dios, estoy cautivo a este libro. Y tengo que decirlo. Ahí está el orden. Primero la palabra, exhortando y enseñando, y luego gozarnos, cantar. Pero hay gente que, mire, yo soy músico. O 15 años de ser músico. Y a mí me enseñaron mis maestros que el primer ministerio aquí en el cielo es la música y la alabanza. Con los años me di cuenta que estaban equivocados. Sí es cierto, ya vamos a ir a cantar, ¿sí o no? Sí, pero no es lo primordial. Es la palabra de Dios. Porque en el cielo no nos vamos a sostener tocando la guitarra y tocando el piano. Nos vamos a sostener por la palabra de Dios que hable allá Amén. en el cielo. Amén. Si usted no cree así, pues bueno, reformateese, resetee, como dicen los bichos hoy, dale a resetear, apáguese, reiníciese otra vez, porque está envirusado, tiene un virus llamado mal mensaje. Amén. Amén. ¿Verdad que he venido un poco agresivo? No. La verdad. Amén. Vamos a la otra cita. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Mire, después de Colosenses está Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. No, perdón. Segunda carta. Pase la primera. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Allí en el encabezado de su Biblia dice que la palabra de Dios Sea glorificada. pero mira el versículo número 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Oiga, para que la palabra del Señor corra. ¿Y qué dice? Sea glorificada. Así como lo fue entre vosotros. ¿Cuál era el negocio de Pablo? Vamos. ¿Cuál era el negocio de Pablo? La palabra, mamá, la palabra, papá. ¿Cuál es el negocio de Pablo? La palabra. Yo no veo a Pablo que dice, miren, yo les pido que oren para que el ministerio de diáconos salga adelante. Miren, yo les pido que oren para que el ministerio de drama salga adelante.
Mire, yo les pido que oren para que el ministerio X, Y, Z, B, A, B, C salga adelante. No, la palabra, mamá. La palabra, papá. Amén. Amén. Hay músicos que saben más de acordes que de la misma palabra de Dios. Amén. Y cantan cualquier canción sin pasarle el filtro bíblico. Amén. Ay, es que esa alabanza me gusta. A mí que me importa que le guste. Si no adora al Señor esa canción, no se canta. Amén. Porque la palabra de Dios es lo primario, es lo primero, es lo primero, es lo primero. Amén. ¿Se recuerdan el lema de los areneros, verdad? Primero El Salvador. Aquí es primero la palabra, segundo la palabra, tercero la palabra, forever la palabra. Amén. 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 Es que hay que utilizar los medios, los recursos. Sí. Ahí donde usted tiene que sacar el tinte. Ay, es que yo soy pentecostal, bautista, mormón. No, usted es hijo de Dios. Amén. Ahí saque el tinte. La palabra es primero. Amén. Amén. ¿Me doy a entender? Amén. Esos son los negocios. ¿Sí? Mire, por eso nosotros los pastores no tenemos muchos amigos. Y por eso la juventud no nos acerca. Ay, que el pastor solo Biblia, solo versículos. No, también tenemos nuestros ratos bonitos. Pero en la vida espiritual, la palabra es primero. La palabra es primero. Amén. 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 Ya estoy en el desarrollo, voy a terminar. Último versículo. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo 4:2. ¿Qué le dice? Quiero que ustedes lo digan, no yo. Que prediques la ¿Qué? palabra. Pero hoy nuestros hijos en TikTok, X, Facebook, WhatsApp, y saben los vídeos bailando y como sacando la panza, el trasero, y que salen haciendo. Si Pablo viviera en este tiempo, las redes sociales ya las hubiera inundado del Evangelio. Mire, el hombre encarcelado estaba y tenía la esperanza de que iba a salir e iba a ir a predicar a España. Y voy a ir donde no se ha predicado el Evangelio. Hoy no, la iglesia roba miembros de otra iglesia en pecera ajena. Amén. Ay, aquí bendecidos, hermano, la iglesia ha crecido. Y robándose los miembros de otra iglesia. Amén. Ya no predican la palabra. Yo, gracias a Dios, no hago eso. La gente llega a la congregación porque le gusta. Pero jamás he ido a decir, véngase ahí. Aquí, no, aquí. Y no vivo de ofrendas ni de diezmos. Amén. Amén. Vivo por la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y porque mi mujer me mantiene. Amén. Así de claro. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué? Doctrina. Es lo que no le gusta a la iglesia. Amén. Porque las iglesias hoy solo amor y misericordia y paz y eventos para que estén contentos todos. Amén. Se lo estoy comprobando. Son 12 citas, solo hemos leído 4, donde les compruebo y les puedo comprobar que el negocio de los apóstoles y de todos los siervos de Dios era la palabra de Dios. Amén. Jesús puso el fundamento desde niño. Estaba con los doctores de la ley. ¿Con quién está usted? ¿Ah? ¿Me doy a entender? Amén. No hay revelación fuera de la palabra de Dios. Amén. No hay más revelación fuera de la palabra de Dios. Lo que Dios quiere para nosotros ya está escrito. ¿No me lo quiere creer? Pues lee en su casa Deuteronomio 29:29 y dice que las cosas que Dios quiere para nosotros ya fueron reveladas. Y las que no son para Él. ¿Me doy a entender? La palabra es primero. Y voy a ir finalizando
con unas cuantas reflexiones. Pero hoy la iglesia, oiga lo que le voy a decir. Hoy la iglesia está como María y como José, los papás de Jesús. Tienen a Jesús, mas no entienden los negocios del Padre. Amén. Así. Porque sus negocios son sueños y deseos personales y antojadizos. Hoy la iglesia es más el negocio del pastor y sus ideas locas que el negocio del Señor. Amén. Hablar de santidad es como ponernos un chaleco raro. Y nos ven raro por eso. ¿Estamos aquí? Amén. Y les voy a decir algo bien fuerte y voy a terminar con esto. Aún la iglesia, oiga, cree que los negocios del Padre es multiplicar cultos, multiplicar vigilias, multiplicar tantas cosas. Si no hay cambios por la transformación de la palabra en nosotros, eso solo son sacrificios. Y Jesús lo dijo: quiero misericordia, juicio y justicia, no sacrificios. Amén. Amén. Porque yo conozco mucha gente que vive vigiliada, encultada y no cambia. Amén. Amén. Siguen siendo las mismas personas. Amén. Mire, por más que les prediquen, por más que les den profecías, sueños, por más que les digan, los exhorten, los regañen, los agarren, los saquen del ministerio, los vuelvan a meter, por más que no cambien. Porque el que es sapo en todos lugares. El que es culebra en todo lugar. Amén. El que es escorpión es escorpión. ¿Cuándo ha visto que el escorpión se convierte en una paloma blanca? Amén. Eso es antinatural. Porque la palabra es lo que importa. ¿Me doy a entender? Amén. Mire, muchos sacrificios y pocos cambios. Amén. Muchos ritos y pocas verdades de Dios. Y le voy a decir algo bien fuerte. Un día, esta iglesia que vive en este siglo XXI va a tener comezón de oír la palabra de Dios igual que a los paganos. Amén. Amén. Porque es cierto. Porque la iglesia ha perdido los negocios del Padre. Ya no saben cuáles son los negocios del Padre. Y vivimos en una era y una época donde el cristianismo hoy es moda. Oye, si hasta Brad Pitt dice que cree en Dios y es ateo. Y entonces, si hoy los famosos creen en Dios, Amén. hoy hasta el católico le dice: Dios le bendiga, bendiciones, hermana. Ya no se sabe. Pero la iglesia un día va a tener comezón de oír la palabra de Dios igual que al pagano. Porque hemos sido más paganos que los paganos. Amén. Porque usted está acostumbrado, estamos acostumbrados a eventos de temporada, menos a la palabra de Dios. Yo me duermo noche leyendo la palabra de Dios. Pero yo soy predicador de oficio, ¿me entienden? Amén. Este es mi trabajo, esto es lo que me ha llamado el Señor. Amén. Me ha llamado a decir las verdades necesarias para nosotros. Amén. El evangelio que vivimos actualmente, no todo, es un evangelio correcto. Amén. Porque han abandonado la palabra de Dios. Amén. Conozco un pastor que hace 3 eventos al mes. Y cada evento se pagan 30, 35, 40 dólares. Porque los van a llevar no sé a dónde. El negocio, mi hermano. Si los bichos o la gente que vayan a donde sea que vayan, si no la palabra no es su fundamento, no cambia, ni va a cambiar. Amén. Los verdaderos encuentros personales se viven aquí, con esto aquí en el corazón. Amén. Pero ya no estamos en los negocios del Padre, estamos en los negocios del pastor. Amén. Estamos en los negocios de los líderes.
Amén. En mi iglesia, los negocios son ayuno y oración y lectura de la palabra. Amén. Y predicación dura, le guste o no le guste. Amén. Y algunos me dicen, pastor, no me gusta. El portón es ancho, les digo. Podéis iros en paz. Iglesias hay como pupuserías en todos lados. Amén. Palabra es palabra. Amén. Se los he comprobado, ¿sí o no? Amén. Jesús, su negocio era La palabra de por los doctores de la ley, un niño. Y usted ni con su pastor quiere hablar de la Biblia. Dios. Amén. No, la hermana Bel. ¿Me doy a entender? La iglesia no quiere hablar de la palabra de Dios, quieren hablar del evento. Amén. Amén. Y no digo que sean malos los eventos, no. El problema son los excesos. Una Coca-Cola con churro y al tiempo cae rico, ¿verdad? Sí. Amén. Tengo ganas, dice. Métele con todo, no es pecado. Pecado es que se meta 3 litros todos los días. Entonces en 4 años usted muere de diabetes tipo 2, tipo 3. Amén. Así es en la iglesia. ¿Estamos aquí? Amén. La iglesia como Jesús debe de tener conciencia clara de su identidad y de su misión. Amén. Amén. Como la misión de Jesús, venir a salvar lo que se había perdido. Amén. Voy a leer el último texto. Póngase de pie, no lo busque, yo lo voy a leer. Es un versículo que usted ya se lo dejó de memoria, pero que lo vamos a recordar. El fundamento, el negocio del Padre es este. Oiga, Mateo 28, 19, 20. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero primero dice ir y hacer discípulos. Para ser discípulo primero se predica. No dice ir y hacer conferencias. No, mi hermano. Eso solo son ayudas, eso es secundario. Eso solo es terciario. Lo que importa es esto. Amén. ¿Qué pasaría si les hago un estudio de la Biblia? Les digo, ¿de qué habla el libro tal? Usted me dice, mira, habla de esto, de esto. Está lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Pero no estamos en los negocios del Padre a veces. ¿Me voy a entender? Amén. Porque todavía creemos en fábulas y creencias y tonteras. Esto es lo que nos va a salvar. Ya es salvo por la sangre de Cristo, amén. Amén. Pero aquí está para que nosotros vivamos caminando como salvos Amén. hasta que Él venga. Amén. ¿Qué pasa si viniera el Señor? Y solo me voy yo y se quedan ustedes. No, al revés. Gracias. O se van todos ustedes y me quedo yo. Los negocios del Padre. El negocio del Padre es La palabra de la Dios. palabra de Dios. Amén. Así es. Pongamos algo sobre la palabra de Dios. No sé. Es como que usted le eche agua a la leche. O le eche agua a la Coca-Cola, ya no sabe igual. O le eche agua helada al café caliente. Tibio. ¿Lo voy a entender? Dios, gracias por este mensaje que nos has permitido en esta noche. Te agradecemos, oh Dios, porque tu palabra es la supremacía, Señor, sobre nuestras vidas. Tu palabra es lo que más importa, Señor. Tu palabra es la que transforma, la que redarguye, convence, enseña, exhorta, Señor. Tu palabra es lo que nosotros debemos de atesorar en nuestro corazón. Pablo decía, teniendo este tesoro en vasos de barro, y ese tesoro eres tú, Cristo Jesús, con tu palabra, Señor, en nosotros, iluminándonos, llenándonos, conformándonos, Señor, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Gracias, Dios, por tu palabra en nosotros, por tu mensaje, oh Dios, a nuestro corazón. Te pedimos
que esta palabra, Señor, pueda ser retenida en nosotros. Y que no seamos como el pueblo en días de Jeremías, que eran una cisterna rota que no retenían agua. Ayúdanos, Señor, a retener la palabra tuya para que no se fugue de nosotros. Para que tú, Señor, sigas siendo el Rey y Señor de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.